Muy buenas En esta carta noches. tan bella. Qué alegría tenerlos por acá otra vez. Hoy estamos aquí con Suhey queriendo compartir como un nuevo enfoque, ¿no? Relacionado con el trabajo de lo sistémico, ¿no? Y ver de dónde saca uno todas las herramientas para hacer lo que estamos proponiendo con Suhey, que son las constelaciones cósmicas. ¿Cómo es tú eso de las constelaciones cósmicas? ¿Qué es esa cosa? Eh, yo quisiera, cuando pensamos en las constelaciones cósmicas con Sergio, es esta integración desde lo sistémico como una herramienta maravillosa que nos permite la comprensión de nuestros propios universos internos en toda esta en este engranaje con todo el universo. Es saber que Júpiter, Venus, Marte, todos ellos están dispuestos al servicio como recursos de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal. Cuando lo trabajamos dentro de las constelaciones familiares, que lo hicimos ya va a ser hace unos 20 días, pues les cuento que fue espectacular la experiencia, espectacular, con seguridad. Después compartiremos testimonios de lo que es trabajar estas dos herramientas que realmente nos abren un panorama. O sea, si yo tenía una idea de algo que era así, cuando trabajamos con las constelaciones, se amplía. Y como lo trabajamos en grupo, lo trabajamos en equipo, entonces estamos el universo, nuestro universo interno, el universo de todos, entonces esto se potencia. De verdad que es extraordinario. Entonces, pues la idea hoy con Sergio es poderles presentar a una de las precursoras de todo lo que es la terapia sistémica y que hoy en día sigue vigente y poderlos provocar, antojar para que nos acompañen después a esos encuentros de constelaciones cósmicas. ¿Sí? Y además combinarle la astrología. Entonces, a mí también me gusta mucho el ejercicio de buscar en Wikipedia y casi que textualmente ve uno que la carta astral. Y es que casi que las palabras, parece que la persona que escribió el Wikipedia supiera de astrología porque dice uno, pero es que está diciendo lo que dice la carta, tal cual. Entonces, Mire qué bueno. queremos mostrar como esa relación, qué significa y al mismo tiempo cómo se lee en una carta para ver la relación que hay, que tenemos entre todos, ¿no? Porque realmente no es que nosotros estemos separados unos de otros como siempre nos han querido enseñar desde el colegio, sino que todos hacemos parte de una misma red, ¿no? Y esa es la red sistémica que hace que una constelación familiar pueda funcionar, ¿no? Si no fuera así, uno no podía decirle a alguien, tú, ¿no? Tú me vas a me vas a ayudar y no le dice uno quién va a representar y va a ser el padre, ¿no? O sea, y que la persona actúe como el padre, dice uno, ¿esto cómo es? ¿Por qué? Hay una conexión, ¿no? Una conexión además no racional, inconsciente, no depende de la palabra, no depende que yo le dije que tú ibas a ser mi papá, entonces la otra persona dijo, pues yo voy a representar lo que yo me imagino que debería ser el papá de esta persona. No sabe si es un niño, si es un muerto, si es un ángel, si es quién es, ¿no? Sí, es bellísimo. Comprender que formamos parte de un gran sistema, que cuando nosotros logramos un movimiento interno, como lo llamaba Bert Hellinger, los movimientos del alma, también se mueve nuestra familia, se mueven los miembros de nuestra familia, los miembros de la sociedad, los miembros de nuestro planeta, los miembros del cosmos, todo, porque mi conciencia crea una resonancia que esto eleva o baja la vibración. Y también este cambio se va a ver en el ADN. De hecho, hay muchas investigaciones donde se ve eh, cómo atraemos personas que tienen que ver con nuestro sistema familiar. Entonces, ¿yo por qué me atraigo a esta pareja? Y cuando vamos a mirar, esta persona tiene el mismo nombre de un abuelo, de un bisabuelo o del padre, y muchas veces de personas que fueron excluidas del sistema familiar. Cuando lo vemos en la carta astral, encontramos que ahí está también marcado de alguna manera la exclusión de lo masculino, ¿cierto? Que no está presente. Entonces, aquí vemos cómo estas dos sabidurías se relacionan para llegar a nosotros, para mostrarnos un camino, para mostrarnos una forma, para mostrarnos algo diferente, para nosotros avanzar en los procesos personales que queremos. Entonces, definitivamente, cuando
A mí me encanta cuando ponemos el tablero en el piso y empezamos a movernos porque esto lo trabajamos de forma circular. Entonces, todos puestos, muchas veces yo no sé que yo voy a costelar, pero ya empecé a costelar. Cuando nos empezamos a mover y se abre la pregunta, se abre si vamos a trabajar sobre la luna o vamos a trabajar sobre los números o sobre los colores o sobre los movimientos, ya se está costelando. Entonces yo sé que para muchos que no han costelado dirán, uy, su me está hablando un poco chino, yo como que no le entiendo mucho, pero suena muy interesante. Pero sí les quiero decir que después de, pues ya llevo trabajando en constelaciones más de 15 años, les puedo decir que esta integración desde el cosmos y la sistémica familiar abre un mundo de posibilidades increíble, increíble. O sea, permite tomar los recursos que me va a dar Venus desde el amor profundo, me permite tomar los recursos desde Urano y cambiar mi perspectiva y pararme de cabeza si lo necesito, me brinda los recursos de la luna y sus ciclos para comprender mi historia familiar, para comprender de dónde vengo y pues de verdad que es maravilloso este trabajo que hemos hecho junto con Sergio y con todos, porque definitivamente pienso que nos llega la información y el regalo hay que entregarlo. Un regalo que se queda guardado se perdió. Y si esto nos llegó, nuestra misión es entregarlo a todos. Entonces, el regalo está abierto. Ahí sí, la idea es que cada uno lo pueda tomar. Y diga, yo quiero. Entonces, vamos abriendo ese regalo para todos. Y hoy tenemos pues a Virginia Satir, que es una mujer extraordinaria. De verdad, toda su historia, y lo vamos a ver en su carta astral, es maravilloso todo su aporte a la terapia familiar sistémica. Y a la psicología misma, ¿no? Porque es que A también toda fue la psicología. y empezó a hablar de unas cosas que todo el mundo se agarraba a la cabeza de cómo así que ya no va a hablar de la persona, sino de la familia. O sea, una cosa es una persona y otra cosa es otra persona, que tienen que ver todos los miembros de la familia, cómo se trata a todos los miembros de la familia si cada uno es un individuo, Claro, ¿no? porque aquí ya estaba saliéndose de la consulta y todo este enfoque humanista de Sigmund Freud, donde además el terapeuta estaba completamente en silencio porque su intervención podría de alguna manera afectar lo que estaba viviendo el consultante. En cambio, aquí el terapeuta entra a intervenir directamente y a comprender la historia familiar. Claro, Claro. tenía que ser Entonces completa. Vamos a compartamos. ver esa revolución, vamos a ver las Sí. revoluciones. Vamos a compartir pantalla y empezamos a mirar y aprovechamos la carta para empezar a hablar de cosas. Entonces, bien. Entonces, esta a la izquierda es nuestra amiga, nuestra maestra Virginia Satir. Nació en 1916 y murió en 1988. Es reconocida como una de las psicólogas pioneras en la terapia familiar. Su teoría ha repercutido de manera importante en la psicoterapia de enfoque sistémico. Esa palabra sistémico quiere decir que todos formamos un sistema, no estamos aislados. Y estamos tan conectados que estamos conectados con los objetos mismos. Por eso en las constelaciones familiares también muchas veces se trabaja hasta con muñequitos, ¿no? O con, Sujei una vez me hizo una terapia con las cosas que tenía yo en la maleta, ¿no? Me decía, saque las cosas de la maleta y póngalas en una posición. Y esa posición se puede leer. Y dice uno, wow, ¿no? Todo está integrado. Entonces, el enfoque sistémico y también en la tradición humanista de la psicología clínica. Entonces, trabajó con su primera familia cliente en 1951 y para 1955 estaba trabajando con el Instituto Psiquiátrico de Illinois, motivando a otros terapeutas a enfocarse en familias en vez de pacientes individuales. Entonces, eso es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perspectiva que ella tenía y que impuso? Entonces dijo, la intervención psicoterapéutica para Virginia Satir tenía el principal objetivo de alcanzar el crecimiento personal, es decir, de permitir que el humano se convirtiese en un ser completo
Y para ello había que mirar el microcosmos que la familia nuclear representaba. Entonces, claro, solo viendo, sabiendo que ella tiene, ahorita vamos a ver su carta, el sol en el signo de Cáncer, pues ya no es una persona que tiene vamos a ver que tiene el talento para lo familiar, ¿no? Veamos la carta en la siguiente imagen. Entonces, en la figura materna, la figura paterna y el hijo o hija tenían que construir un proceso de validación humana en conjunto, ¿no? Que posteriormente se reflejaba en el acercamiento de cada persona con el resto de la sociedad. Aquí es interesante empezar a ver temas astrológicos que son bastante claros. Por un lado, decimos que para ella lo más importante era construir un proceso de validación. En astrología el tema del valor se trabaja en Tauro, ¿no? Entonces, y el tema de los conjuntos de las redes se trabaja en la casa 11. Entonces dice uno, qué curioso, ¿no? Que el planeta que dirige al Sol, porque el Sol cuando está en un signo zodiacal va a tender al planeta que le corresponde. En este caso, el planeta que corresponde al signo de Cáncer es la Luna, porque representan el mismo arquetipo. Entonces, decimos que esta Luna está dirigiendo, ¿no? Se dice, dispone una serie de normas al signo zodiacal. Entonces, claro, tiene ese talento para lo familiar enfocado a la valoración del conjunto. ¿Cierto, Sujei? Sí, aquí estoy contigo. Listo. Entonces, lo anterior se traduce con el constante establecimiento de conexiones interpersonales, ¿no? Eso son redes. Ya la familia funciona gracias a redes que deben valorarse. Pues una vez consolidadas, ¿no? Y la palabra consolidado es muy Tauro también, las redes entre los miembros de una familia, estas se extrapolan hacia otros miembros de la sociedad, ¿no? Eso también tiene que ver con la casa 11. Así, sanar las redes familiares podría generar mejores personas y a la vez mejores vínculos a gran escala. Entonces, Tauro es un signo personal y la casa 11 o Acuario, que es el signo que le corresponde a esta casa, pues están acá relacionados. Una de las ideas más novedosas de Satir fue que el problema presentado pocas veces es el problema real, en tanto que la forma que tiene la gente de encarar el problema presentado es la que crea el problema real. Yo cuando veo esto y veo a un Plutón al lado del Sol, ¿no? Digo yo, el Sol está en Cáncer, es decir, el talento está en el tema de familia, pero ese Plutón, cuando Plutón está en el ascendente, Plutón se parece mucho al ascendente Escorpio, ¿no? Y Escorpio siempre está viendo qué es lo que las otras personas esconden, ¿no? Lo mismo cuando el Sol está en conjunción con Plutón, hace que la persona sea muy intensa y tenga una visión muy amplia para poder descifrar qué es lo que la persona está ocultando, ¿no? Entonces, esta posición es bien fuerte. Bueno, algo que quiero aclarar para los que saben algo de astrología es que no conseguimos la hora de nacimiento de Virginia Satir, pero igual cuando nosotros ponemos el sol en el punto del ascendente, podemos entender muchísimo de la persona sin necesidad de saber la hora. Muchas veces hay personas que dicen, yo no me puedo hacer la carta astral porque no sé la hora. Entonces, esta metodología me ha a mí funcionado muy bien, ¿no? Cuando no sé el ascendente, poner el sol coincidiendo con el ascendente. Eso va a generar un patrón de despliegue, ¿no? Un despliegue de la personalidad a partir de este punto. Sigamos y después hacemos, si quieres, como una síntesis o quieres Vale, listo. completar. Sí, a mí me llama mucho la atención aquí lo que planteabas antes, y es que tener esa luna en Tauro
pues también está hablando mucho de la necesidad de reconocer los propios recursos y mucho del trabajo de Virginia Satir es el reconocimiento personal, es saber quién soy yo, es reconocerme libre de mis potencialidades con una comprensión de que sí estoy dentro y interrelacionada con todo lo que es la familia, sí, pero que también puedo yo ser quien soy. Tengo la posibilidad de crecer, de evolucionar, de transformarme, porque si yo puedo aprender, puedo también cambiar. Entonces también como que está diciendo, no estoy limitado por la historia familiar. Esta está, existe, pero también puedo trascenderla. Yo pienso también que a nivel psicológico, no sé si me equivoco, pero me parecería que tiene un enfoque en el que va es a valorar a las personas en lugar de ver tanto la patología, ¿no? Como que la psicología va a ver, ah, tú tienes un trastorno de no sé qué, si sé cuál, y es más como valorar a la persona y no ponerle todos esos nombres tan dramáticos y ver cuáles son los potenciales que esa persona tiene, ¿no? Cuáles son esos valores y cómo esos valores se pueden compartir. Claro, porque ya se sale, porque ya la mirada de ella, al ser sistémica, se está dando cuenta que no está solo. O sea, que lo que está sucediendo en mi vida y lo que me pasa, la toma de decisiones, va a resultar de un conjunto de historias. Mm. No solamente de mi familia de origen, sino tiene que ver de mi familia a nivel transgeneracional, abuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás. Y de todas las historias que quedaron sin sanar. Mm. No es un solo cerebro, son muchos cerebros, ¿no? Entonces darle un medicamento a un cerebro no hace nada en el conjunto porque ¿cómo le da uno medicamentos a toda la familia? ¿No? Es comprender es la interconexión entre todas las cosas. Exactamente. ¿Bien? Entonces veamos otros temas. Aquí explica el modelo de crecimiento personal. Para ella lo más importante era el modelo de crecimiento personal. Entonces la teoría de Virginia Satir quedó finalmente consolidada en un modelo de crecimiento personal que tuvo implicaciones importantes en la psicoterapia. Este modelo perseguía principalmente los siguientes objetivos. El primero era aumentar la autoestima. ¿Cómo se ve en una carta astral aumentar la autoestima? Cuando uno ve el sol en el signo de Cáncer y en el dodecanato de Leo, pues ahí estamos viendo esa autoestima, ¿no? El dodecanato de Leo da una conciencia, da una potencia, da una capacidad de reconocer. ¿Reconocer qué? Pues el signo de Cáncer que representa lo interior. Entonces, eso, así nomás, es autoestima. Para los que no saben, pues un poquito o no han escuchado hablar de los dodecanatos, la idea aquí, mencionándolo rápidamente, es que cada signo zodiacal tiene 12 matices distintos. Es decir, no es lo mismo uno tener el sol al principio del signo o tenerlo en la mitad o tenerlo al final, ¿no? Cada uno de estos colores internos da una cualidad al signo general. Entonces podríamos decir que ella, de todas las formas de ser Cáncer, ella es la más leonina, ¿sí? Porque realmente una persona que es canceriana tiende a ser muy introvertida, pero no todos los Cáncer son introvertidos. Hay un modelo de Cáncer que es leonino, que es extrovertido, que viene a hablar en público, que viene a hacer teorías, ¿no? Entonces no podemos decir que solo quedarnos con una de las capas, ¿no? Fíjate que Entonces, ahí lo que dices, Sergio, es ese amor creativo, eso me el encanta. amor capaz de transformar a partir de lo curativo, ¿dónde? En la familia. Sí, Mm, y fíjate que todo el trabajo en el que se centró Virginia fue el amor. mm, Y a partir de eso es que ella plantea todo el trabajo personal. mm. El segundo punto que ella pone es potenciar la toma de decisiones. Y vemos que Venus está en la casa 1, ¿no? La casa 1 es el yo, representa la persona. Y Venus representa el gusto, representa el sentido, ¿no? Y de alguna manera, cuando Venus está aquí al lado de este personaje que es Saturno, este planeta de acá, pues Saturno es el planeta de los límites. Saturno es el último planeta que uno puede ver a simple vista desde el planeta Tierra. Y por eso es que aquí
el conjunto de estos dos habla mucho de esta toma de decisiones, ¿no? Tomar es Venus. Venus toma, ¿no? Y toma de una manera precisa, de una manera segura, de una manera estructura, diríamos, ¿no? Entonces, esta toma de decisiones está aquí representada por este planeta. Después dice, asumir responsabilidades personales. Eso también pues tiene que ver con Saturno. Saturno es el planeta de la responsabilidad. Y la casa 1 es la casa de lo más personal. Entonces, asumir responsabilidades es otra vez este conjunto, ¿no? De un Venus, además aquí retrógrado, ¿no? El tema de la retrogradación hace que la persona reflexione, que la persona mire hacia adentro qué es lo que vale. Venus es el signo del valor, igual que decíamos que esta luna disponía a este sol o le daba una dirección a este sol, pues a esta luna lo que lo dirige es precisamente este Venus, ¿no? O sea, es toda esta valoración estructurada, ¿no? Va a estar relacionada con ese amor a la decisión, ¿no? A tomar las riendas de la vida de uno para que pues tomar un cierto control, no dejar que las cosas pasen a la loca, ¿no? Y para terminar estos puntos, pues, digamos, lograr, ella decía, lograr una autocongruencia. Y yo decía, bueno, pues la autocongruencia puede tener mucho que ver con Neptuno en Leo. Ella tenía un Neptuno, ¿no? Neptuno es el planeta de la integración de todas las cosas. Neptuno es un planeta que se asocia mucho al signo de Piscis, porque ambos tienen esa capacidad de comprender, de abarcarlo todo, así no se comprenda, ¿no? Pero al mismo tiempo está Leo ahí, y Leo es el planeta, es el signo de la conciencia. Entonces aquí hay una conciencia integral que precisamente está en la casa 2, que la casa 2, si ustedes ven acá los colores, pues es del color anaranjado igual que la luna. Y todo lo que es anaranjado en este sistema, en este código de colores, tiene que ver con esos valores, ¿no? Entonces acá va a haber una capacidad para captar todos esos valores creativos. Sí, hace toda una integración supremamente interesante en esa conexión profunda con el ser, con Dios, con la gran conciencia, con todo eso que quizás no es explicable, pero que nos permite ser quienes somos. Entonces, ella planteaba que nosotros somos estos seres espirituales, que podemos vivirnos de muchas maneras y que sí tenemos una historia en la cual trabajar. Entonces, ese Neptuno ahí me está hablando de toda esta conciencia, de toda esta expansión, de todo esto que es posible en nuestro desarrollo personal. Dios, o sea, para Satir Dios era como parte del proceso curativo que ella planteaba, Dios y el amor. Claro, y es un Dios que no necesariamente es un Dios con nombre propio, con una cédula de ciudadanía, sino es más esa conexión con la mística, ¿no? Con la mística integral donde todo se va integrando. Vean que otro tema curioso para los que saben de astrología es que Neptuno, como decíamos, está relacionado con Piscis. Y aquí Piscis está en lo que se llama la cúspide de la casa 10. En la cúspide de la casa 10 uno ve por qué una persona va a ser reconocida, cuál es su punto más que la gente va a ver más, ¿no? Y aquí lo que la gente va a ver más, pues, es precisamente a ese conductor, yo lo llamo conductor, o a ese regente de este signo que es Neptuno, que está en Leo y en la casa 2. O sea, esta es la profesión de ella. Siempre se dice que en la casa 10 ve uno la profesión. Entonces, aquí la profesión es psicología, ¿no? Porque Piscis es el signo de la psicología. Y la psicología está muy relacionada con el signo de Neptuno. Entonces, ella vive, ¿no? Y los recursos que ella tiene vienen de la psicología. Entonces, no solo son los valores que ella logra captar del infinito, sino también a un nivel práctico ella puede llegar a vivir de Neptuno, ¿no? Vivir de Neptuno con Leo, es decir, de la expresión de Neptuno, de la promoción de Neptuno, ¿no? Qué bello.
Entonces, eso es increíble, ¿no? Como Sí, total. las cartas. Y bueno, veamos el otro punto que me pareció muy curioso leyendo la descripción de Wikipedia. Entonces dice, veamos este después, fue una niña curiosa que aprendió a leer por sí sola a los 3 años y a los 9 había leído todos los libros de su pequeña escuela rural de una sola aula. Cuando alcanzó los 5, Satir decidió convertirse en una detective infantil para investigar padres. Imagínense eso, ¿no? Entonces, claro, ¿eso por qué es? Porque tiene un Mercurio en Géminis. Entonces, esa es una niña curiosa que aprendió a leer por sí sola. Cuando uno aprende a leer por sí solo es que está recibiendo la información de la casa 12. La casa 12 es la nube, ¿no? Ella sabía cómo bajar información de la nube, pero además dice que decidió convertirse en una detective infantil para investigar padres. Y el detective es el signo de Escorpio. Y vean que ahí está el dodecanato de Escorpio. Entonces es una detective infantil. Eso es Mercurio en Géminis en el dodecanato de Escorpio. ¿Sí? Entonces dice uno, wow, ¿no? Ella luego explicó que no sabía exactamente qué buscaría, eso es la casa 12, porque uno en la casa 12 no sabe exactamente qué es lo que está buscando, ¿no? Pero me di cuenta de que en las familias sucedía mucho más de lo que era evidente. ¿No? Y pues eventualmente se especializó en educación y ya como profesional se desempeñó como educadora. Entonces esto es increíble, ¿no? Total. Esa conexión profunda de ella, wow. De verdad que aquí nos habla de esta gran conciencia donde está toda la información a la que yo puedo acceder. Claro, y Está el disponible sistema, para todos. y el sistema, porque entonces podía haber información en las relaciones que no eran verbales y que no era la comunicación, ¿no? No era lo que las personas decían, sino era cómo se comportaban, leía el lenguaje corporal, ¿no? Que era otro lenguaje, el lenguaje corporal es un lenguaje 12. Y fíjate que esta es también la base de las constelaciones, porque yo entro y accedo a un campo de información. A través de él yo puedo entrar a trabajar lo que necesito, la situación que está pendiente, la situación que necesita ser resuelta, y lo hago a través de este campo, que puede ser el campo cuántico, el campo mórfico, ¿sí? Y es desde este lugar donde ella ya también estaba recibiendo información. Mm. Veamos, creo que esta es ya no, la penúltima imagen. Entonces, acá pues poníamos Satir publicó su primer libro en 1964. Su reputación creció con cada libro subsecuente y viajó por todo el mundo entero describiendo sus métodos. Se convirtió en diplomat del Academy of Certified Social Workers y recibió el premio por servicio distinguido de la American Association for Marriage and Family Therapy, ¿no? Marriage es matrimonios y terapia de familia. También ha sido reconocida con varios doctorados honorarios, incluyendo un doctorado en el 78 en Ciencias Sociales de la Universidad de Wisconsin. Y en el 86 un doctorado profesional del School of Psychological Studies. Entonces, aquí, ¿qué nos llama la atención aquí en la astrología? Pues que tiene un Júpiter en la casa 11 y Urano en el signo de Acuario, en la casa, Urano en Acuario, en la casa 9. Esto me está tapando aquí. En la casa 9. Y Quirón en la casa 10. Entonces, la casa 9, la casa 10 y la casa 11 son casas de reconocimiento público, ¿no? Son las casas que están más arriba de todo el esquema, de todo el mandala. Y cuando uno es reconocido por Urano o por Júpiter o por Quirón, que son todos planetas, Urano y Júpiter son planetas gaseosos. Y Quirón es muy pequeñito, se descubrió en el año 77, pero es quizá uno de los más potentes a la hora de hablar de un sanador. Entonces, el hecho de que tenga Quirón en el signo de Piscis y en la casa 10
ya de entrada nos dice que esta persona tiene un talento, un potencial para ser sanadora, ¿no? ¿Sanadora de qué estilo? Pues una sanadora revolucionaria, ¿no? Es un Urano en casa 9, es una persona que tiene una forma de entender el universo que es diferente, que actualiza todo eso que se había establecido o preestablecido en Capricornio y le da un nuevo sentido. Es un Urano que además está retrógrado, es decir, cuando está retrógrado yo nunca lo interpreto como que sea negativo en ningún momento, sino más bien cuando un planeta está retrógrado es porque está muy cerca de la Tierra. Y al contrario es cuando el planeta está más fuerte. Claro, cuando un planeta está más fuerte hay que tenerle más cuidado porque está actuando sí o sí, ¿no? Entonces, acá hay una capacidad de actuar de una manera muy diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de las terapias. Si ustedes se fijan, este Urano está en el dodecanato de Virgo. El color verde representa Virgo. Vamos a ver si les puedo mostrar el esquema donde tengo los colores. Entonces, el color verde está relacionado con Virgo, ¿no? En el sistema que yo estoy desarrollando, pues todos los signos zodiacales van a tener una imagen. Y esa imagen nos habla de qué significa. Virgo significa ordenar, por eso Virgo tiene mucho que ver con la salud, tiene que ver con todo lo que sean las terapias y tiene que ver con todo lo que son herramientas, ¿no? Entonces, claro, cuando un Urano está en Acuario y además está en Virgo, pues es un Urano que va a hacer terapias alternativas, ¿no? Y que va a tener un sentido diferente. Por el otro lado, pues Júpiter también está en la casa 11, ¿no? En el signo de Tauro. Júpiter es, siempre que Júpiter está presente, está ampliando algo. Júpiter es un expansor, ¿no? Y cuando está en Tauro, lo que expande son los valores, expande también los recursos. ¿Qué recursos? Decimos, pues los recursos colectivos. La casa 11, ¿no? Veámoslo acá también, ¿sí? La casa 11 tiene que ver con la comunidad, los amigos y la tecnología, ¿no? Entonces, pues Acuario es separarse en la cabeza, como decimos, que tiene el propósito de actualizar. Entonces hay una relación entre el signo de Acuario y la casa 11, ¿no? La casa 11, y hay una relación entre la casa 11, Urano y Acuario, o sea, todo, y Júpiter, y vean que la casa 9 tiene la misma conexión con Sagitario, o sea, aquí está jugando todo con estos dos arquetipos, ¿no? Los dos arquetipos que en este sistema que yo estoy desarrollando va a representar los vehículos que vuelan, ¿no? Este es un vehículo cuántico, mientras que este es un vehículo que funciona, digamos que con aire caliente o con un helio, pero ambos tienden a desplazarse lejos de donde comenzaron su recorrido, ¿sí? Entonces, esas dos combinaciones pues le dan mucha libertad al pensamiento de ella, ¿sí? Y es reconocida por esa libertad de pensamiento. Y la Sí, última realmente, lámina, ¿ah? sí, que realmente el trabajo que hace es maravilloso. Mm, Todo el cambio que hace a la psicología, las propuestas que tiene, solamente el hecho de plantear, por ejemplo, la importancia de los abrazos en la terapia y en el mm, desarrollo del bienestar humano. O sea, cuando al consultante no se tocaba, por ejemplo, no se podía tocar, había que mantener la distancia. Entonces ella proponía que hay que abrazarnos 4 veces, 8 veces y 12 veces al día. ¿Sí? mm. Porque este contacto era profundo, real y necesario para la sanación. Entonces ya desde ahí ya estaba diciendo, wow, pero ¿cómo yo voy a tocar si yo necesito mantener esta distancia? Dice, no, hay que abrazarnos. 4 veces nos sirve un poquito, 8 mejor y 12 sí que es maravilloso. Entonces hay que pensar en abrazarnos más. Claro, y el abrazo es lo más canceriano que hay, ¿no? Porque si vamos a representar a cáncer con un vehículo, sería como una especie de van toda climatizada, cerrada en sí misma, ¿no? Donde todo está controlado, ¿no? Y el Ya, control es el abrazo. Cuando uno abraza, uno
está diciéndole a la otra persona, te estoy sosteniendo, ¿no? Te estoy abrazando. Entonces, Entonces, es muy Sí. interesante esa combinación. Virginia, Virginia Satir decía, necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir. Necesitamos 8 abrazos al día para mantenernos y 12 abrazos al día para crecer. Mírate qué bonito, ¿no? Divino. Y claro, ahí se ve todo su trabajo de cáncer, todo su Claro, sol. Cáncer y Acuario, ¿no? Algo parecido a lo que veíamos en la carta de ayer, en los que estuvieron en la otra sesión, porque esa combinación de Cáncer y Acuario termina siendo muy original, ¿no? Termina siendo cosas bien particulares en el campo de la contención, en el campo de sí, del abrazo, precisamente. Es que la mejor forma es, ¿no? Cáncer es el abrazo, por eso tiene esas tenazas, ¿no? Entonces, Claro, y ella planteaba que parte del trabajo de la baja autoestima o de la autoestima estaba entre las relaciones personales. Entonces, por eso es tan importante trabajar el afecto. Sí, cómo me estoy sintiendo yo, qué está pasando conmigo, qué pasa, cómo yo me relaciono con el otro, cómo si me siento amado, si me siento querido. Entonces ella plantea, puede que la mirada que tengas de los otros hacia ti sea diferente a la que tienes sobre ti mismo. Y aquí lo que importa es tu propia mirada. También hacía las dos cosas que son importantes, o sea, como que yo puedo abrazar al otro, pero también puedo comprender que si no me abraza no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y si tiene todo que ver, tengo que trabajar desde mi autoestima, desde mi propio amor. ¿Mm? Entonces, todo el trabajo del afecto es fundamental y lo vemos en el desarrollo de la terapia cuando se da la interrupción del amor. Cuando el bebé nace y se ve interrumpido en ese abrazo, ¿sí? de la madre que es tan fuerte porque se lo tienen que llevar a una incubadora, porque el bebé necesita ser revisado de manera urgente, porque la mamá entró en shock o sucedió algo y no lo pudo sostener en el momento del nacimiento, entonces ahí se da la interrupción y eso también es necesario trabajarlo porque nos va a marcar de por vida. Entonces vamos a andar permanentemente con un vacío emocional de abandono, de rechazo, sí, como que no tuvo esta contención de mamá al nacer. Y todo esto en el inconsciente, pues obviamente va a repercutir en todo nuestro desarrollo personal. ¿Mm? Entonces, qué bonito que el trabajo de ella, siendo canceriana, nos hable desde el amor. Pienso que es la revolución del amor. sí, Sí, hay algo que plantea Satir. y pues la palabra que yo pongo precisamente para cáncer es amar, ¿no? Ese es el propósito vital de todo canceriano, es amar. Entonces, ¿no? Es la forma de integrar el propósito vital de una manera maravillosa. Al final, queríamos terminar mostrando cuáles son los nombres de las obras destacadas, porque es que también las obras tienen mucho que ver con los mismos planetas. Entonces, algunas de las principales obras de Virginia Satir son Autoestima, que lo escribió en el 2001, y Autoestima, pues decíamos que era este sol en casa 1. En Contacto Íntimo es Cáncer. Cambiando con familiares tiene mucho que ver con el planeta Marte, porque Marte es el planeta del cambio. Todo el signo, los elementos que se relacionan con el fuego tienden a cambiar, pero los signos de tierra tienden a ser constantes. Entonces, acá hay una combinación de un cambio constante, ¿no? El cambio, eso es el cambiando con los familiares. ¿Qué es lo que uno no puede cambiar? Pues sus familiares. Entonces acá ahí, ¿no? Ese título tiene esos dos polos, ¿no? Cambiando con familiares, es decir, algo en cierta forma contradictorio, porque uno no cambia con los familiares, uno diría, uno es igual con los familiares, pero ella dice, no, uno sí cambia con los familiares. Eso es precisamente Marte en el signo de Virgo y además en ese dodecanato de Acuario que viene a ser la revolución. Y en la Pero casa también 4 que es la familia, ¿no? Pero también ese Virgo de sanación, ¿no? Como cambiando con Claro, familiares es el camino de la sanación. claro. Y decimos Y que también, Marte es lo que motiva a la persona. Entonces, a ella lo que la motiva es hacer terapias, ¿sí? sí, Terapias alternativas, porque está aquí con Acuario. Vean la y relación que aquí está en la el casa azul 4 de la clarito familia. con el verde. Y aquí está el verde con el azul clarito. Entonces, hay una relación también entre estos dos planetas, ¿sí? Otro título era Todas tus caras, eso es muy neptuniano, ¿no? Y pues, tiene pues muchísimos más obras. Entonces,
Pues eso es la lectura de la carta que teníamos. ¿Qué más? Creo que sí, hasta ahí tengo diapositivas. Sí. Sí, entonces, pues, esta es Fíjate la que todo, sí, súper interesante, Sergio. No sé qué piensan, cómo lo ven ustedes, quiénes nos quieren compartir. ¿Alguien quisiera compartir? ¿qué más ven esta carta? Sí. ¿Alguien levantó la Estructurando el manito? Hola, mi nombre es María del Carmen. Lo que pasa es que aquí en Barranquilla están jugando. Ah, estamos metiendo goles, María. Así que mejor dicho, estoy por acá y no me puedo alejar. ¿De qué manera? La pregunta es, ¿de qué manera a través de una carta astral se puede hacer una constelación? Sí, se puede hacer. Pregunta. Claro, porque es que tú puedes constelar todo. Entonces tú puedes constelar tu Saturno. ¿Qué es constelar tu Saturno? Constelar tu padre. ¿Qué es constelar la luna? Constelar la madre. ¿Qué es constelar, por ejemplo, Mercurio? Mercurio son todas las ideas que uno tiene, la forma de pensar. Uno puede constelar Creencias. eso, ¿sí? Uno puede constelar su Marte, uno puede constelar su motivación, qué es lo que me está motivando. O sea, cada planeta se puede constelar y le va a dar un campo. Es que lo bonito de la astrología es que cada planeta no es que sea un planeta que está por allá afuera, sino es una característica de la personalidad. Es el nombre que le ponemos a la motivación. O sea, decir Marte es decir motivación. No es decir que hay un planeta por allá que está jalando unos hilos y que me hace hacer cosas como si yo fuera, ¿no?, un robot. No, es mi propia motivación. Entonces aquí está hablando de cuál es mi motivación. Una persona que tiene Marte en el signo de Virgo tiene una motivación, un impulso a ser metódico. Y a veces puede entrar en conflicto y decir, pero es que no entiendo qué hacer, si la cuestión es de motivarme y cambiar o ser constante. ¿Sí? Entonces cuando ya se integra, se hace la mezcla, ¿no? Hago una motivación constante, pero para eso hay que hacer todo el proceso, ¿no? Al principio va a darse como un choque, ¿no? Y probablemente ella lo sintió a nivel familiar, ¿no? Este Marte, pues cuando lo está viviendo una pequeña niña, puede sentirse muy, muy impositivo, ¿no? Y puede estar hablando, si está en la casa 4, de un padre que podía en algún momento ser bastante impositivo y además tener una serie de normas muy, muy regulares, ¿no? Si era Virgo, no tenemos acá pues algo escrito sobre el padre, pero puede ya con la carta uno empezar a hablar del padre, ¿no? El padre O como podría, algo, o ¿sí? podría ser también la madre que fuera Marte, que fuera, perdón, que fuera muy ariana. De hecho, tenía, su mamá era muy religiosa y muy Uh-huh. pegada a la doctrina, tanto que ella se Claro. enferma de apendicitis y casi muere, si no es porque el padre pasa por encima de las exigencias de la madre y la lleva a una clínica donde la pueden atender, ¿sí? Entonces, fíjate cómo se puede ver esto desde la carta astral. Cuando tú preguntas que si podemos constelar, claro, cuando hacemos las constelaciones cósmicas, fíjate que mucho del trabajo es que los otros con quienes participamos entran a representarnos esos elementos ocultos o poco o no visibles a nuestra conciencia. Por ejemplo, tenemos una persona que era Piscis en nuestro grupo y necesitaba hacer esa conexión con Piscis. Y resulta que en ese momento con quien constela es Piscis. Y se da una cosa realmente maravillosa porque ella necesitaba comprender su propia esencia, ¿sí? Necesitaba darle valor a su propia esencia, a lo que ella realmente necesitaba. ¿Frente a quién? Frente a su relación de pareja, frente a su familia, porque no comprendía su mundo pisciano, su mundo neptuniano, ¿sí? Entonces, cuando yo logro verlo a través del otro, vivenciarlo a través del otro, poderlo ver, sentir, es maravilloso porque ya lo puedo sanar, ¿sí? Entonces, claro que podemos constelar al padre, podemos constelar a mamá, ¿sí? ¿Cuál era mi relación con ella? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo, no sé, si yo soy esta cáncer y tengo este sol en cáncer, ¿qué es lo que está pasando con mis relaciones de familia, ¿no? ¿Qué es lo que a mi familia le hace falta amar, reconocer, sentir?
Entonces yo también lo puedo trabajar. ¿Qué hacemos? Digamos que la constelación lo que hace es que nos va a permitir como terapia sistémica entrar a trabajar los elementos que están saliendo, que están sobresaliendo. Es decir, si yo tengo un síntoma, entonces voy a mirar el síntoma, pero recuerda lo que decía Virginia Satir dice, el síntoma está relacionado con algo mucho más oculto a nivel familiar, entonces no lo va a mostrar. Y desde ese lugar yo voy a ver cómo es que yo o la otra persona lo está interpretando para poderlo trabajar. Entonces son tres elementos. Vamos a trabajar, como planteaba Sigmund Freud, la conciencia, el inconsciente individual, es lo que es el yo, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que es la conciencia familiar y vamos a trabajar lo que es el inconsciente también colectivo. Entonces vamos a trabajar desde todos los lugares que nos permitan comprendernos, ¿sí? Eso es, no sé si te respondemos. Sí, metieron el gol. Colombia. Ya Sí, entiendo por nosotros, qué no hay tanta audiencia ahí. claro, Fútbol mata Imagínate. a Virginia. Colombia, mejor dicho, aquí está la gente, pero loca. Ya. De todo el día, de esta mañana. Bueno, la pregunta era, y ahí donde estaba como mi inquietud, era que si se podía constelar cada uno de estos planetas de manera individual y como agente externo dentro de la carta. O sea, fuera de la carta, perdón. O sea, Pero no, individual ya no, creo porque que pues la respuesta que Sujei, ¿verdad, Sujei? sí. Me da es que sí. son todo un sistema de elementos que van a integrar la constelación, o sea, lo que se va a preguntar. Por Hay ejemplo, muchas dinámicas. si tú vas conmigo a una consulta individual o una terapia individual, lo trabajaremos con objetos. Entonces vamos a plantear, por ejemplo, qué está haciendo Marte en tu carta, cómo está funcionando Marte, cuál es la relación que tiene Marte con la Luna. Entonces vamos a trabajarlo, digamos que desde ese lugar lo podemos hacer. También está el trabajo en terapia grupal. Entonces cada una de las personas que están allí vamos a trabajar y vamos a estar al servicio de lo que es de lo que es tu alma familiar, ¿sí? Estamos al servicio tuyo. Entonces, obviamente se puede, claro que se puede. Y siempre, pues tanto en astrología Interesante, como en gracias. constelaciones hablamos de sistemas. Nunca podemos tratar un Marte en Virgo solito. Sí, no. Marte en Virgo está relacionado con este Mercurio, porque el planeta que corresponde a Virgo es Mercurio. Entonces, hay una relación entre esta motivación a hacer terapias y la capacidad de recibir información. Entonces, no, o sea, no puede ser uno sin el otro. No se puede tratar este Marte sin una conexión con la información que viene de los sueños. Sí. Interesante. Ya vamos a Gracias. invitar a una de nuestras constelaciones cósmicas para que la vivas. Sí. Dale, dale. Dale, encantada. Muchas La carta gracias. también le ayuda a uno a precisar el diagnóstico. La persona viene, como ella misma decía, viene con un cuento, ¿no? La persona y ese cuento es como una protección al verdadero problema que está detrás. La carta empieza a decirle a uno, ya veo que está escondiendo. Me ha hablado, todas las veces que me ha hablado de mi Venus, del Mercurio, pero nunca me habla de Saturno. Quiere decir que ahí en Saturno es donde está el problema. ¿Sí? Y ese es el que vamos a tratar. Porque normalmente la persona trata de mostrar sus lados más bonitos, ¿no? Y esconde lo que más le duele, naturalmente, ¿no? Porque uno no va a mostrar sus heridas de primerazo ni con gente desconocida. Pero la carta astral sí le da a uno con unos rayos X que precisamente cuando la persona habla de unos temas, ya ve uno de cuáles no está hablando. Y ese ya, ahí es donde uno se centra. Bueno, Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo les pareció la carta de Virginia Satir? Pues ve, yo veo algo muy interesante y es el trabajo como el deber, la responsabilidad que ella sentía con los otros, que es casa 7, de Saturno en casa 1. Entonces, ¿qué pasa? Ese Saturno no está bien en Cáncer, o sea que a ella le dolía, digamos, la situación familiar o sistémica de los demás y eso era su deber, era una de sus prioridades, casa 1.
¿Y a través de qué? A través del amor, como fuente creativa que viene de 5 y que viene de la misma 12 también. Entonces, y ese Plutón, conjunción con el Sol, ¿qué hace? Hace visible lo que está escondido a nivel familiar. Me parece muy interesante esa carta, muy bonita. Claro, Plutón saca al aire y Neptuno como que lo disuelve, ¿no? Porque si uno con Que Plutón saca los problemas, deja a la persona, ¿no? Enloquecida, pero Neptuno le echa después el remedio, ¿no? Y esa es su función final porque viene de la casa 10. Muy y lo hace visible por estar en la dodecatemoria de Leo, ¿no? De Leo. Le da luz a esa oscuridad. Lo saca a la luz, pero después sistémicamente lo trata, lo disuelve, ¿no? Lo pacifica, lo comprende, además lo comprende con amor, no con razón, no es que yo te entiendo, sino yo estoy contigo, ¿no? Te siento y comparto tu sentir. Sí, bien chévere. Ahí yo veo una carta con muchos aciertos reales. Si se conoce la historia de ella, su biografía, y se contrasta con esta carta astral, es muy, dibuja toda la vida de ella. Es algo increíble que la astrología pueda llegar hasta a dibujar. ¿Qué dices, Carlos? Yo tengo una pregunta. O sea, yo veo un poco del mito de Prometeo ahí, ¿ah? Sí. Porque date cuenta que el dolor, ella lo tenía con ese Saturno y Venus. Sí. Entonces, ella entrega a la humanidad algo tan bonito, tan hermoso, que es el fuego de Prometeo. Claro. Y busca la sanación con Quirón, porque Quirón lo tiene en Piscis, pero en el dodecanato de Capricornio. Sí. Y Capricornio es Saturno, o sea, ella como que dijo, bueno, yo entrego esto para sanar esa relación Saturno-Venus. Porque ese Saturno-Venus es limitante, claro. es difícil, es con el padre o con la persona con autoridad es bastante fuerte. Claro, bastante. Ella tenía muchas limitaciones en querer, amar, expresarse, ser justa, conseguir el balance. Claro, creo. Saturno se relaciona mucho con lo kármico, por eso muchas veces, ¿no? Y con el pasado. Exacto. Saturno es lo que ya pasó y no hay nada que hacer, ¿no? O sea, a llorar a donde sea, pero no hay, es lo estático, ¿no? Finalmente, por eso después de Capricornio viene Acuario, porque el sistema dice, sí hay momentos definitivos, pero siempre hay una alternativa. Que descansar de tanta estructura. No, pues yo agradezco a Acuario que exista Acuario, porque si todo terminara en Capricornio, esto sería muy complicado. Yo tengo una pregunta. Ya lo irónico, disculpa, lo irónico aquí, si Venus es el sentir, es su sensualidad, ¿verdad? Y hay al lado, en conjunción, a Saturno, que es castrador, ¿podría decirse que ella pudo haber tenido alguna dificultad para manifestar su sexualidad o su sensibilidad sexual? Hay dos posibilidades. La otra es que la persona que tiene Venus con Saturno elige muy bien a sus amistades y se enamora no de todo el mundo, sino se enamora del que es selectivo. ¿Sí? Entonces puede darse en las dos posiciones, ¿no? Uno puede decir, tiene Venus con Saturno en el amor, terrible, ¿no? Debe haber sufrido en todas sus relaciones de amor. No, podría ser una persona que si ha trabajado ese Venus con Saturno, pues ha desarrollado una capacidad para elegir muy bien a las personas con las que se juntan. Probablemente sí, de chiquita sí sintió mucha frialdad, eso sí, pues claro, es ¿no? Natural. Un Saturno en Cáncer, pues debe haber soledad. Mucha carga emocional también. Claro, pero ya una adulta no lo podemos decir que eso lo está viviendo como un desamor, ¿no? Puede ser una Virginia Satir que desarrolla toda una teoría relacionada con Venus con Saturno. Cómo ver a Saturno de una manera venusina, es decir, bonita, bella, graciosa. Claro, pero fíjate que la madre de Virginia pues tenía esta connotación y estas creencias muy dogmáticas en la ciencia cristiana. Entonces desde ahí de alguna manera debía castrar toda esta parte sexual, ¿no?
y lo que Sí, significaba relacionarse desde este lugar, ¿no? claro, es que llegar al punto de no dejarla llevar al doctor por una creencia religiosa, eso ya es el Sí, colmo ya nos del está hablando de Saturno con una, Venus, de la falta de sensibilidad, ¿no? O sea, prefiero que se muera, pero que no entre al infierno, ¿no? Ahí está que la Una madre pregunta, es Piscis, Dime, la madre Ángela. es pisciana, casa 10, la madre en este caso. una pregunta, o sea, de que ella No, pasó no por te esa escuché, perdón, situación, ¿me repites, Ángela Pris? perdón, Es que de ahí, yo, por ejemplo, manejo no con rigurosidad siempre casa 4 el padre, sino que los invierto. Ya, Y en muchos casos he visto es sí, que la madre está en el rol sí, sí, de casa sí, 10. O sea, yo no me caso con la rigurosidad de casa 4 el padre. sí, En este caso, perfecto. yo vería una mujer muy, muy, muy Ujú, creyente y una fe sí, ciega, pisciana, sí. pisciana. Por ambos lados, ¿no? Y Virgo, la Virgen, pues es la monja, es, ¿no? Igual, sí, Y tienes el toda la razón, sufrimiento, eso sí, es, y si es como 4 también Virgo estaría en 12, que es una madre sufrida. sí, sí, por todos los Quería lados. hacer una preguntita a Zoe. claro que sí, Ángela. Es que yo, por ejemplo, siempre he escuchado mucho con respecto a las constelaciones a Bert Hellinger. ¿Qué diferencia Ujú. habría de Virginia con la forma de trabajo de Bert Hellinger con las constelaciones? Lo que pasa es que Bert Hellinger toma todas estas ideas de Virginia Satir en relación a lo familiar, a las conexiones y las redes familiares. Entonces, Virginia también desarrolla dentro de la terapia el trabajo familiar, o sea, se sale de la consulta y dice, esto vamos a trabajarlo en familia. Algo tiene que estar pasando en la familia para que se presenten enfermedades. Entonces, digamos que ella entra a mirar la enfermedad como síntoma, no como el problema, sino como algo que está por debajo, que no es evidente, que necesitamos resolver. Entonces, ya ella nos está hablando de que la familia es la base de la situación que vive el individuo. ¿Sí? Ya, desde ahí ya está rompiendo, digamos, con todo, donde es el consultante en terapia solito hablando y nunca hablamos con papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, tatarabuelos, nietos y todo lo que sucedió ahí. Ella entra a trabajar y esto es lo que toma Bert Hellinger, ¿cierto? Y empieza a revisar lo que son los órdenes del amor. Obviamente, nos nombra como los órdenes del amor. Para Virginia Satir son las relaciones y tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el amor, tiene que ver cómo se interrumpió el amor, qué sucedió ahí. Y es donde ella entra a mirar y entra a decir, obviamente, que la relación de papá y de mamá es diferente con cada uno de los hijos. Es decir, Virginia dice, la relación mía con mi papá es diferente a la mía, con mi mamá y con mis otros hermanos y de ahí en adelante. O sea, no podemos plantear que un ser humano se relacione de la misma manera. Y eso es lo que se trabaja también en constelaciones, en terapia sistémica. Sí, yo entro a mirar qué fue lo que pasó con papá, qué aporta papá a esta situación. Entonces, papá aporta toda su familia, absolutamente todo. Entonces, yo voy a entrar a mirar a mamá, o sea, abuelos, tatarabuelos, tíos de la parte más paterna, pero también voy a entrar a mirar de la parte materna. ¿Qué aporta la abuela? ¿Qué pasó con esta bisabuela? ¿Qué pasó con los abortos? ¿Qué pasó con las pérdidas? ¿Qué pasó con los que fallecieron? ¿Qué sucedió con aquellos que nunca fueron excluidos? Entonces ya Virginia entra con esta conciencia y es allí donde lo toma Hellinger. Abre la ¿Mm? puerta, ¿no? Y ver Abre la Hellinger, puerta porque ella, y claro, además porque la ella está diciendo, mecánica, Lo que ¿no? Yo haces es diría, darlo y desglosarlo más, pues. Lo y claro, que además haría Virginia. yo claro, diría que porque es que, Hellinger también propone la mecánica, no sé si me equivoco, pero el hecho de reunir a un grupo de personas y que la persona elija, ¿no? Le ponga las manos en los hombros a la otra persona y le diga, ¿no? Esa toma del personaje, eso sí es de Hellinger, ¿o no? ¿Alguien lo Esa hizo toma del antes? personaje de Hellinger, no es de Hellinger. ¿No? La desarrolla, no, creo, no estoy en este momento no recuerdo bien, no es de Hellinger, creo que es de Levi Moreno, y Ah, también tiene que ver el trabajo de Virginia con algo que se llamaba las estatuas, y era un trabajo que viene haciéndose con el teatro. Ella ve y descubre que a través de las representaciones se puede sanar. Entonces necesitaba alguien que representara a papá, alguien que representara a mamá, alguien que representara a los hermanos.
Entonces toma todo esto del teatro y le dice, bueno, tú vas a ser el papá, tú el hermano, y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto de acuerdo a lo que ella ya ha tomado en terapia. Y a partir de este momento ellos empiezan a vivenciar esta situación, la representan y en la representación empiezan a sanar. ¿Sí? Entonces digamos que para mí también sería como una precursora de todo lo que es la terapia de trauma. Pero cuando trabajamos el trauma, vamos a entrar a sanar con cada una de las personas y de los, digamos, de los protagonistas de lo que haya sucedido. ¿Sí? Entonces, si tengo que sanar con papá, yo tengo que en trabajo de trauma ir a resolver con él. Si fue con el abuelo, tengo que ir a resolver con el abuelo. Entonces, lo que hace Virginia es que ella necesitaba a alguien que representara a la familia. Y si ya habían muerto y no estaban, pues necesitaba un representante vivo, alguien que pudiera apoyar el proceso terapéutico. Esto lo toma Bert Hellinger y lo empieza a trabajar, ¿sí? Ya después, ¿ah? Te pregunto algo, entonces desde la astrología, por ejemplo, yo veo una casa 4 con una cuadratura, y digamos que en este caso la casa 4 sea la mamá, entonces yo lo podría trabajar desde ahí sin que se represente afuera, ¿o Sí, no? yo podría preguntarme qué está pasando en la casa 4 con la familia, qué pasa. Fíjate que hay algo muy importante que son los mandatos y las lealtades. Entonces yo puedo entrar a mirar cuál es la lealtad y qué es lo que está pasando. Sí, aquí lo vamos a hacer a través de preguntas, no podemos suponer. ¿Sí? Entonces es muy importante que sea la persona, el consultante, el que entre a hablar, el que entre yo hago la pregunta, pero el que tiene que resolverlo es él, no yo, porque la solución viene desde adentro de la persona, no puede venir desde afuera. Entonces la carta astral me está mostrando, me está develando una situación, me está diciendo que algo está sucediendo, pero yo entro a confirmarlo a través del proceso terapéutico y a O través sea, de, por ejemplo, ¿ah? la carta astral te dice, te da un diagnóstico que tú corroboras con la persona haciéndole preguntas. Exacto, Total. exacto. Es fundamental hacer preguntas porque no podemos decir de entrada, ¿no? Esta posición da esta situación sin escuchar a la persona, ¿no? Porque no sabemos si lo ha sido, es mejor punto, ¿no? Vemos que muchas veces las conjunciones o las cuadraturas son lo que reta a una persona para hacer algo extraordinario. Entonces, lo que a veces parece que es lo peor, es lo mejor porque es por lo que se va a destacar, ¿no? Porque va a ser algo que nadie más pudo hacer, porque es que le No, pues tocó. es que inclusive un trígono con la madre o con el padre también habría que preguntar, porque puede ser que Claro, le esté dando tanta facilidad claro, que lo tenga y anestesiado o dormido y no lo sacando maleduca. el potencial. Claro, claro. No, Sí, porque las yo puedo decirle a esta cuadraturas. luna, sí, dime. Sí, las cuadraturas, por ejemplo, este Sol conjunto a Plutón, ¿no? Uno diría, uy, ¿no? Tan de malas le tocó Plutón al lado del Sol, pero precisamente eso le da una intensidad y una capacidad de sobresalir extraordinaria. Claro, habrá personas que con el Sol con Plutón dice, no, yo ya no puedo, yo tiro la toalla, a mí me tocó lo peor, se vuelve la víctima, ¿no? Esto se podría vivir de una manera muy negativa. Pero ella dijo, no, esto está bueno, yo con esto voy a hacer mi carrera. Ese fue su motor. Claro, 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 el dolor que sentía y eso yo quiero que nadie más sienta ese dolor que yo he sentido. Y yo misma lo voy a trabajar en mí y lo voy a volver un talento. Una pregunta para Sujei, Carlos, porque Carlos. a mí siempre me ha llamado la atención este, lo que viene después. Listo, uno atiende una de estas cosas o una terapia y claro, el consultante va porque está motivado y sale contento, pero después ¿qué? O sea, ya, como dice Sergio, ¿no? O sea, tantas cuadraturas no lo motivan, pero finalmente al quererlo hacer uno se da cuenta que es realmente complicado. Ese Saturno-Venus es complicado. Y además uno encuentra ¿qué más? Dificultades en el tratar de cambiarlo. Y el éxito de esto no es simplemente, ay, qué bonito, qué bien, qué sirvió, salimos todos contentos. El tema es cuánto le sirvió a esa persona, porque finalmente uno lo que quiere es transformar algo, ¿no? Hacer que la gente se transforme, hacer un mundo mejor.
y que esa persona está mejor. O sea, ¿cuál es el punto, desde qué punto, o desde dónde tú participas con ese seguimiento, si se puede decir así? O simplemente se despiden y ya, chao, chao. No, mira ¿Sí? que, mira qué linda tu pregunta. Yo hago encuentros cada mes de constelaciones familiares y es muy, o sea, de verdad que es muy gratificante cuando al siguiente mes o a los siguientes 2 meses llega la persona y te dice, mira, logré esto, o sea, no me lo, y es más, la persona, ella misma dice, yo ni siquiera me imaginé que esto realmente me fuera a cambiar de esta manera. O sea, es tan grande el proceso de transformación que vive la persona porque recuerden, la sanación viene de adentro. Si yo me quiero sanar y creo que es posible, lo logro. Cuando yo estoy haciendo el proceso de constelación y lo estamos viviendo y las personas están puestas en servicio, o sea, algo está sucediendo. Tú lo estás viendo, lo estás sintiendo y estás diciendo, esto que veo, que no veía es real. El solo hecho de verlo es sanador. Cuando entra el amor es liberador y se da la transformación. ¿Qué pasa? Que la persona tiembla, suda, o sea, también hay unos cambios fisiológicos, biológicos que están diciendo, esto se está viviendo de verdad. Cuando se termina el proceso, obviamente le damos un tiempo, 15, 20 días a que la persona termine de procesar lo que vivió, porque son muchos elementos. ¿Qué hago yo después? Hago un seguimiento. ¿Qué pasó con esto? ¿Lo lograste o no lo lograste? Cuéntame. A mí me interesa muchísimo. Sí, muchísimo. Tengo consultantes que en la primera consulta les digo, es que tienes problema de acné, yo te va a quitar. Vas a me dice, ay, no, ¿cómo se me va a quitar el acné? Se te va a quitar. Dale tiempo para que este proceso se dé. Y al tiempo, 2 o 3 meses, mira, se me quitó el acné. ¿Por qué? Porque el proceso que estábamos trabajando le permite a ella que su acné se retire. ¿Por qué? Porque estaba trabajando un tema de vergüenza. Sí, entonces el acné era la vergüenza, ya estamos trabajando un tema profundo. Entonces, con seguridad, si damos en el punto que es y logramos identificar, digamos, esa escena fundante, pues la persona va a poder fluir, ¿sí? Pero esto no significa permitir que sea la misma persona la que vaya llevando el proceso, ¿sí? No, yo siempre lo digo, o sea, desde mi lugar es yo acompaño, pero quien realmente lo vive y quien se Exacto. dispone es el otro. No hay disposición, yo respiro profundo y me retiro porque no tengo ya otro papel, ¿sí? Con Claro, todo el amor, con claro. todo el respeto, ¿sí? Ahora, sí, Entonces, claro, perdón, sigue, no, sigue, por favor. entonces sí es importante el seguimiento. Hay que hacer seguimiento. ¿Qué pasó a los 15? ¿Qué pasó a los 20 días? Vamos a la carta. Sergio tiene una carta espectacular que es la carta del alma, que es la lectura de los dodecanatos. Wow, o sea, cuando vamos más a lo profundo y encontramos y decimos, wow, esto que estamos trabajando también se ve acá. Esto que está aquí se relaciona, lo digo en mi parte personal, cuando yo trabajé los dodecanatos, vi cosas que estaban relacionadas con mis hijas. Y yo decía, yo no puedo creer que yo también tenga en un dodecanato, tenga mi luna en, en Virgo, o ya no me acuerdo dónde la tenía, pero igualita que mi hija, y yo decía, pero ¿cómo? Yo jamás pensé que yo la tenía igual que, y entro a trabajar esto con ella, ¿sí? Entonces, aquí es donde te digo que todo se va uniendo y es realmente maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos? Soltar. Hay que soltar, confiar y creer que realmente el proceso se está dando porque la persona lo está permitiendo. Entonces, ¿qué hace la constelación? Es un recurso terapéutico. ¿Qué hace la carta astral? Es un recurso terapéutico. Nos abre la conciencia, nos permite reconocer qué está pasando, nos permite ver, nos permite sanar. Yo, si estoy al otro lado interpretando una carta, tengo que estar en el vacío, o sea, comprender que esa persona que está enfrente de mí es un mundo infinito, es toda una familia la que está delante de mí, no solo ese ser humano, que ese ser humano tiene un padre, una madre, unos abuelos y una historia que muy probablemente, no sé, no se puede estar enfrente de un hermano de reemplazo, por ejemplo. Tengo enfrente un niño que tiene el mismo nombre del niño que falleció y muy probablemente lo vea en la carta, lo vea identificado en la carta, pero pero necesito saber si eso es real, entonces lo pregunto. Ven, háblame de aquí, se ve que está excluido el padre, ven, se ve que está excluido los hermanos, cuéntame un poco de tu historia. Pero definitivamente lo hacemos todo a través de preguntas porque no podemos suponer nada, ¿no? Claro. No podemos, así digamos que a veces dicen que las constelaciones son para mediums, que las constelaciones se supone, yo soy muy de preguntar,
y les digo de corazón que la magia sucede, les digo de corazón que suceden cosas extraordinarias que ni siquiera yo como siendo psicóloga, terapeuta puedo decir, uy, esto yo lo supuse, ¿no? Hay cosas de las que no tengo ni idea que están sucediendo, pero Dios se está haciendo cargo, algo más grande se está haciendo cargo. Cuando yo suelto, ¡fu! Sucede la magia, digo, carambas, es perfecto. Es perfecto, que hasta si yo tengo una hipótesis o tengo una idea, la puedo validar. Solo puedo creer que puedo validarla y funciona. Pero a veces esa hipótesis es la punta del hilo de lo que sucede debajo de lo que ya algo más grande se hace cargo. Y esa es el alma familiar. Entonces sí existe el alma familiar. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar en total respeto. O sea, ahí sí les digo que si no hay respeto, no hay nada. Yo no puedo entrar a interferir, nada, absolutamente. Así yo tenga la hipótesis y en mi mente esté, uy, es que esta carta astral dice esto, pero puede que yo esté haciendo una interpretación o esté saltándome algo importante, pero el alma familiar, ella sí sabe qué es lo que tiene que trabajar. Es decir, yo en la carta, por ejemplo, yo digo, no, es que vengo a trabajar el dinero, no, es que yo tengo problemas de dinero, listo, vamos a trabajar el dinero. Pero lo que sí les digo de corazón que yo he observado es que sí, mi tema, digo, es que tengo escasez. Y a lo que viene es saber cómo yo logro tener más dinero. Pero resulta que cuando yo entro a hacer el proceso, porque también trabajo la psicogenealogía, toda la parte transgeneracional, encontramos en la constelación que esta persona tenía en la cuarta, su tatarabuelo era español, vino aquí, robó mucho, hizo mucho daño, y esta persona tenía una deuda en la que tenía que estar pagando lo que el abuelo había robado. Pero esto, ¿cómo lo sé yo? Pues porque porque lo identificó ella misma en la constelación. Yo no, es que yo me imaginé que yo supuse y hice una evidencia. No, ese fue un proceso de ella en la que ella misma descubre que era que tenía una deuda con unos indígenas que había robado, y ella misma lo trabaja, ¿sí? Pero entonces es aquí donde ella debe sanar atrás para venir. Vamos atrás, sanamos, reparamos para venir a trabajar su tema de dinero, por ejemplo. Sí, aquí puedo seguir hablando porque este tema es realmente maravilloso, pero quiero que sigamos, si hay más preguntas. Alarga el video. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muy Gracias interesante. Y la idea es gracias, seguir, Ángela. la idea es seguir Gracias. también con otras personas. Probablemente veamos también la carta de Bert Hellinger y podemos hacer una reflexión sobre él también astrológica. Y pues vamos a coger los diferentes personajes y lo vamos a ver astrológicamente y sistémicamente porque todo está conectado. Entonces, pues están cordialísimamente invitados a nuevos ejercicios. Nosotros hacíamos unos ejercicios sistémicos con la luna. No sé si alguno de ustedes logró estar en alguno de ellos. Cuando trabajamos Neptuno y Acuario, hicimos unos ejercicios súper lindos de saltos cuánticos. Entonces, ¿funciona virtual? Sí, funciona también virtual. Entonces, de pronto volvemos a hacer uno de esos para que nos acompañe. Hay mucho tema para desarrollar. O sea, esto es... Sí. Estamos empezando a armar de partnership, ¿cómo se dice? Este sistema Amisis que llamamos, que surgió cuando hicimos con Sujei un curso que llamamos Vivir Amando en Colores, ¿no? Y Vivir Amando en Colores era empezar a investigar. Sergio, si quieres, cierra ya la carta para podernos ver todos. Ah, sí. Con eso ya. Eso, ahora sí nos vemos todos. Pues sí. ¿Qué estabas diciendo de mí, Sergio Lindo? Discúlpame que te interrumpí. No, pero sí, o sea, esa era la idea, crear pues un grupo de estudio Amisis, ¿no? De amigos amigos de Isis, ¿no? Que estamos conectados con toda esta información, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados y pues nos seguimos viendo. Mi ascendente es Acuario, así que me encanta la locura. Muchas gracias. Muchas gracias. Acuario, bueno, gracias. Sergio, muchas gracias. Sujei, gracias. Muy interesante el tema. Raquel, no te había saludado. Muchas gracias. Yo entré tarde, pero muchas gracias. Bueno. Bonita, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao.